Bien, continuamos acá en Contexto 360 en esta bella tarde de miércoles, ya pues hasta días de las elecciones de febrero. Estamos a unos 4 días ya, así que pues bueno, 28 de enero y aquí estamos en la mitad del programa. Ya hablamos un poco de los temas legales, de lo que se podría presentar con algunas propuestas de campaña de varios candidatos, pero ahora vamos a la parte económica. Ya les habíamos anunciado que en esta segunda parte del programa vamos a hablar, bueno, las propuestas que hay, se pueden pagar, hay de dónde sacar dinero para eso, tenemos plata para poder cumplir todas esas promesas que hacen las candidaturas. Bueno, nos acompaña don José Francisco Pacheco, economista del Colegio de Ciencias Económicas, y pues le damos la más cordial bienvenida, José Francisco. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Leonardo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan. Muy agradecido por la invitación el día de hoy. Muchas gracias, José. Pues bueno, José, estuviste en el análisis de estos días del lunes, me parece, sobre el debate que organizó el Colegio de Ciencias Económicas con varias candidaturas, pero además por tu conocimiento en todo lo que es el tema presupuestario y los temas de las finanzas del Estado, pues hablarnos un poquito, bueno, nos alcanza la plata para todas las promesas, porque prometer y decir es muy fácil, pero cuando uno puede ver lo que está planteado en el presupuesto de de un gobierno, sabe ver la trazabilidad de qué es lo que viene, qué es lo que puede venir, y además, haciendo los números, pues también a qué le quito para poder sumarle a otra cosa. Entonces, pues, ¿qué deberíamos estar atentos en las diferentes propuestas que nos han hecho? ¿Qué cosas están llamado la atención de fuentes de recursos, de costos, cronogramas? ¿Cuál es tu visión general de las diferentes promesas de campaña que se han hecho? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Yo creo que sería necesario, antes que nada, poder conversar un poco sobre el contexto, ¿verdad? ¿Qué se va a encontrar la persona que ocupe no solamente la presidencia de la República, sino su futuro ministro, ministra de Hacienda? Y me parece que aquí hay dos valoraciones importantes. La primera es que tal vez en los pasados 25, 30 años ha habido una serie de reformas legales que obligan al Estado a invertir en determinados sectores ya con digamos, con un amarre de ley, ¿verdad? Entonces, conocemos que ha habido una reforma constitucional para aumentar el presupuesto de educación al 8% del PIB. Tenemos también la obligación de asignar una cantidad determinada de recursos al PANI, por ejemplo, recordar FODESAF, por ejemplo, y todo esto en realidad ha hecho de Costa Rica una democracia con un compromiso social ambiental bastante fuerte. No obstante, el hecho de que no se le crearan recursos al Estado siempre fue una limitante. Pero digamos que todo esto se hizo, yo diría que con buena orientación, una orientación hacia un desarrollo no solo económico, sino social. Y digamos que en el sentido de balance podríamos hablar de que esto es bueno. A través del tiempo no solamente surgen estas cuestiones de tipo legal, sino que además hay retos que se presentan en un mundo cambiante y que el país no puede dejar atrás. Todo el tema, por ejemplo, de la infraestructura vial y de la infraestructura digital requiere que el país avance hacia lo que son todas estas nuevas tecnologías, hacia lo que es un sistema de transporte público moderno, ¿verdad? Es decir, son necesidades que surgen nuevas y la cual van a ocupar plata. Y también tenemos otros retos por delante en materia, por ejemplo, de cambio climático, por mencionar algunas, sin contar seguridad social, tema de pensiones, salud, etcétera. Entonces, hay una serie de presiones que se han venido acumulando en el tiempo, algunas, pongámoslas así, viejas, que no hemos logrado resolver ni financiar, y vienen por delante en los siguientes 5 o 10 años, otro tanto que es, digamos, importante también a tomar en cuenta. Esa es la primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es toda la relacionada con la situación fiscal del país. En el 2018 se aprueba una reforma que tiene como uno de sus componentes principales el establecimiento de una regla fiscal.
La regla fiscal, dentro de sus múltiples, digamos, consideraciones, establece que el presupuesto del gobierno no puede crecer más allá de determinado porcentaje. Ese porcentaje siempre va a estar por debajo de lo que crezca la economía, ¿verdad? Y de esa forma, el gasto público, ¿verdad? Al crecer menos que la economía, comienza a bajar poco a poco como porcentaje del PIB. Eso significa que el próximo gobierno no solamente va a tener una cantidad buenísima, importante, enorme de cosas que resolver, sino que además hay un amarre a poder expandir el presupuesto según necesidades. Digamos, o tenemos el presupuesto atado según un determinado cálculo fiscal que se desvincula de las necesidades del país y ese quiebre, digamos, no todos los candidatos, creo yo, las personas candidatas lo entienden y claro, entonces surgen promesas que muchas veces no están enganchadas a esta realidad fiscal. Claro, además, José, si me permitís también un comentario en esto que acabas de decir de estos dos elementos centrales que has mencionado. Y es que en el pasado había mucha discusión en las elecciones del tema fiscal y de Correcto. si más impuestos o no más impuestos. Y ya mencionaste, bueno, la reforma que se hace en el 2018-2019 y pareciera, por lo menos en el discurso de los candidatos, que ya no hay problema fiscal. Pero Ujú. hay otra cosa que yo he extrañado de parte de las candidaturas y es qué pasó con la deuda, qué pasó con los vencimientos de deuda que ya vienen, que ya nos caen encima y que eso también va a ser otra presión. Pero no he escuchado eh, a ninguno, me parece, hablar de este tipo de situaciones. Sí, bueno, de hecho, yo creo que algo que a mí me pareció positivo de la parte del debate del jueves es que en muchos ámbitos específicos encontramos que hay estudio, hay propuesta, hay idea, y eso es bueno. Ahora, vincular eso a los temas de gasto público, ahí es donde se dificulta la cuestión. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Se habla mucho de hacer los llamados ahorros por eficiencia, que es como un proceso de reestructurar el gasto, de ver dónde no puedo gastar aquí, dónde puedo reasignar allá. Eso en estos momentos es un ejercicio que todavía se puede hacer, pero yo no esperaría ni un monto rápido, ¿verdad? Ni un monto significativo. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 presupuestos, el gobierno de turno ha venido recortando el gasto con más o menos fuerza. Y hoy día, digamos, ya el margen se ha venido acortando. Es decir, hemos ido recortando el presupuesto hasta llevarlo a márgenes que en algunos casos podrían ser ya casi de mantenimiento de la institución, del mínimo. Entonces, pedir más recortes de estas entidades podría ser un ejercicio complicado. Aún así, mi expectativa es que si yo agarro todas estas demandas en ambiente, en lo social, en lo económico que estamos pidiendo y tratar de financiarlas a puro ahorro, no da la cobija. Y esto me obligaría a pensar en otra fuente de financiamiento. Llámese eh, impuestos, llámese nueva deuda. Normalmente optamos por la deuda porque es el mecanismo rápido, ¿verdad? Pero como bien dice usted, todavía estamos en un nivel de deuda que a mucha gente le intranquiliza, ¿verdad? Ese número mágico del 60%, que en algunos países es poco, en otros es más complicado, etcétera, ese número mágico del 60% todavía está por ahí rondando. Entonces el gobierno tampoco puede tener eh, una expectativa de utilizar una deuda creciente, bollante, porque inclusive el mismo Ministerio de Hacienda tiene serias reservas de que la situación fiscal esté tan buena como, digamos, esperábamos en algún momento con la reforma. Al punto que para los siguientes 5 años, el último, eh, el último análisis que hace el Ministerio de Hacienda es que en los próximos 5 años posiblemente vamos a tener que recortar un punto más de deuda, perdón, un punto más de gasto. Y lo que vamos a observar es que la carga tributaria más bien va para abajo. Y posiblemente la carga tributaria del 2029-2030 sea inclusive menor que en los años previos a la reforma del 2018. Entonces, eh, Complicado, ¿ah? Porque en ese panorama complicadísimo. lo que nos estás diciendo, José, es que de dónde se va a sacar. Es decir, si hay que rebajar deuda, entonces,
disminuir gastos, pero además hay poco o ningún margen para más impuestos, tema del cual Correcto, ahora nadie quiere hablar. correcto. Pero además, por otro lado, todos nos dicen que hay que fortalecer la caja, que hay que tener Ujú, más policías, que hay que reparar los casi 900 centros educativos con órdenes sanitarias, que hay que hacer infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. correcto. Entonces, la pregunta es muy válida, la que nos hemos planteado para hoy y que te hemos invitado por eso, y es entonces, ¿de dónde va a salir esto? Que estamos Sí, escuchando cantos de sirena o es algo que hay posibilidad de entrarle por algún lado, porque por lo que nos estás diciendo, el margen se ve muy reducido para poder hacer realidad todas esas promesas. es limitadísimo tanto por esto, ¿verdad? Porque ocuparíamos una cantidad de recursos para que simultáneamente pudiéramos cumplir todas las metas que nos dicen. Y en un contexto y un presupuesto recortado, que es además más complicado. Es decir, si usted, pongámoslo a nivel de casa, yo le digo, recorte el presupuesto de su casa porque vienen tiempos difíciles, usted en la de menos dice, bueno, voy a sacar este rubro de aquí, este de aquí, este de aquí. Pero si yo 10 veces le pido a usted que recorte su presupuesto, usted me va a decir, no, ya no puedo, ya voy a tocar cosas sensibles. Y ese es el miedo que pasa en estos momentos. Pensar en recortar el gasto como una medida alternativa, ¿verdad? De mejorar las finanzas públicas, recortar el gasto cuando ya no se tiene mucho espacio. Lo segundo es que posiblemente vamos a ver, para poder al menos cumplir una de las promesas, tendremos que darle prioridad a un sector o a un ministerio por sobre otro. ¿A quién le vamos a quitar dinero? Ahora, si yo quiero financiar estos 1.000, 2.000 policías que han dicho que podrían estar contratando y no tengo mucho margen, lo que me queda es reubicar platas de A a B. ¿A quién le En el voy a refrán quitar? popular es vestir un santo desvistiendo Total, otro. al otro y normalmente nosotros, inclusive desde la silla de Hacienda, usted comienza a no haber los ministerios pequeños. Eso no te da mucho margen. Tal vez puedes volver a ver allá algo que se llama Ministerio de Educación, que es el más grande de los ministerios, ¿verdad? Tal vez le echas un ojo al Ministerio de Salud, por ejemplo, que está dentro de los más grandes, y entonces comenzás a tocar sectores altamente sensibles que además ya han sido afectados por esto. Pero le tengo un cuento más todavía, La y el cosa se cuento es, pone más interesante. sí, sí, todavía no hemos terminado de la parte tétrica. Viera que con la regla fiscal que nosotros tenemos, aun si nosotros lográsemos encontrar fuentes de financiamiento bollantes, ¿verdad? Aparecieron, les decía yo el día del programa, ¿verdad? 200 pozos de petróleo, todo va a quedar en manos del Estado, vendemos ese petróleo y generamos una cantidad enorme de platas, aún así no podemos gastar esa plata, porque recuerden que la regla fiscal es una regla de gasto, de control del gasto. Entonces, tal vez podríamos asignarle un poco más al tema de infraestructura. Pero cualquier otro programa que ocupe otras cosas, otros rubros, la regla lo que le dice a uno es, crezca todo lo que quiere en ingresos, pague deudas si quiere, pero usted no me puede crecer más de esto. Y entonces, por más plata que tengamos, ni siquiera se podría asignar con la regla actual, digamos, siempre al presupuesto nacional, tal vez en el caso de algunas obras de infraestructura que además duran mucho en ejecutarse. Alguno podría preguntarse entonces, José, bueno, entonces la regla fiscal nos está amarrando demasiado, habría que modificar esa regla fiscal, pero aquí también hay compromisos internacionales con esa regla, aparte de la modificación de la ley. ¿Ese margen es viable? Bueno, nadie lo ha tocado, nadie lo ha dicho. Yo creo que la regla cumplió o ha estado cumpliendo un objetivo que es el de desacelerar el crecimiento del gasto. Me parece que con este gobierno ha habido un poco más de freno todavía, es decir, inclusive en algunos ministerios hubo recorte nominal, es decir, antes le daba 1.000, ahora le doy 900 al ministerio y eso podría ser que llegue un momento en que va a ser tan complicado poder manejar el presupuesto o que la presidencia de la República tenga tan poco margen para siquiera cumplir una promesa básica que va a tener que ser sujeto de análisis. A mí me parece y tengo la impresión de que la regla fiscal como mecanismo va a seguir existiendo en el país. Lo que podría ser sujeto de discusión es esa regla que tenemos, porque recuerden que en realidad en el espectro hay como 4 o 5 tipos diferentes de regla y entonces uno al final
bueno, como país, escoge cuál es el que más se acopla a las circunstancias actuales, ¿verdad? E inclusive a la visión política del país. Por ejemplo, hay algunas reglas que lo que hacen es controlar el déficit como un todo. No me va a crecer más de un 3%. El déficit no puede ser más de un 3%. Ah, bueno, entonces, si yo aumento los ingresos, puedo gastar más y mantengo el déficit en línea. Esa es otra jugada, digamos, diferente a la de ahora. Que la de ahora lo que hace es obligarme a controlar el gasto en determinado porcentaje y se desliga al menos de una forma importante de lo que pueda pasar con ingresos, ¿verdad? Pero como le digo, en la parte más general, el presidente, la presidenta que llega va a tener un problema central y es que, por un lado, Hacienda todavía no está completamente feliz con los resultados del déficit y el bajón de deuda. Y por otro, la gente le va a pedir que contrate 1000 policías, que le compre patrullas, armas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Necesitamos reactivar, por ejemplo, la construcción y la reconstrucción de escuelas. Son 900 escuelas que se encuentran en orden sanitaria. Por ahí leí que eran 100 que estaban en orden sanitaria de cierre y perfectamente una escuela, la reparación de una escuela en su totalidad podrían dar de entre 500 y 1000 millones de pesos por escuela. Si no es que hay que hacerla de nuevo, ¿verdad? Solo por poner dos ejemplos. La caja va a estar demandando el pago de deuda. Es una deuda que va a requerir definitivamente sentarse a negociar el próximo gobierno y ver cómo se paga. Tal vez como deuda es importante conocer que se puede pagar en tractos. Imposible pagarla con los 8 o 9 puntos del PIB que representa hoy, Y pero hay ahora que menos, pagarla. y ahora menos que este gobierno la dejó crecer exponencialmente esa deuda, Sí, porque no hizo ya está aportes. exacto, está en un nivel que requiere una negociación especial, pero además la deuda de la caja, o la deuda, perdón, del Estado con la caja, tiene una particularidad y es que crece por sí sola, porque los elementos que componen, que nutren esa deuda, tienen vida propia. Entonces, aun si yo llegase a un acuerdo de pagar estos 8 puntos del PIB, y ya tengo mañana los 8 puntos del PIB en la bolsa y pago, al día siguiente vuelve a generarse otra deuda. ¿Por qué? Porque la legislación que está detrás de esta deuda está activa, está vigente. Y entonces vamos de nuevo, ¿verdad? Otra vez a correr. Entonces, la solución de esta situación requiere negociar el pago de esa deuda en tractos, pero además, de alguna forma, o cerrar la llave y pensar en otro modelo, o crearle fuentes de financiamiento al Estado que, bueno, si yo les doy los números, digamos ya más o menos de lo que se ha visto en la literatura y ustedes van sumando, ahí vamos a tener, digamos, un dolor de cabeza por rato. Sin contar otro, para el tema de la red de cuidado, por ejemplo, ¿verdad? Que no solamente la red de cuidado infantil, es la red de cuidado también para personas en dependencia, ¿verdad? Mayoritariamente personas adultas mayores y con alguna discapacidad en algunos casos. Que ya estamos Em, en rezago para lo que es el crecimiento de esa población, ¿verdad? Ya inclusive Correcto. la CEPAL está llamando la atención en estos temas, que ya estamos tarde para las Ujú. inversiones que deberíamos haber hecho para atender la población adulta mayor de nuestro país. Así es, así es. Recuerden que si hacemos recuento así rapidito para que se tomen un café con, con estos números, en educación estábamos como en 550 más o menos, ¿verdad? Recuerden que la Constitución habla de 8 al menos 8. De estos 250 digamos, que hacen falta, ahí hay que meter a la red de cuidado, que es parte ahora de educación, y llevarle al Ministerio de Educación, digamos, por lo menos un punto más, un punto y medio más del PIB. La red de cuidado como tal, la de niñez, a todo el país le costaría como un punto 24 del PIB. Lo que se ha hablado es que una parte sea carga, digamos, de las familias, otra parte del Estado, pero es un monto que posiblemente al Estado le pueda costar entre 0,7 y un punto del PIB perfectamente. La caja ha dicho que podría necesitar alrededor de un punto y medio más del PIB para salud, no pensiones, solamente para salud, universalizar la atención de los EBAIS, extender, por ejemplo, la contratación de especialistas, crear nuevos hospitales, etcétera. Ahí también tenemos que pensar de dónde va a venir esa plata, ¿verdad? El plan, la estrategia de cambio climático, 9.000 millones de dólares en 30 años, en 25 30 años podría ser su costo. Entonces, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y yo creo que la discusión grande aquí, la más política, y es donde debería intervenir, digamos, las altas autoridades, es
¿cuál es la visión de Estado que yo quiero para los siguientes 25 años? ¿Verdad? ¿Qué quiero claro. de todo esto que el Estado haga Porque y que no? inclusive, José, algunos partidos también ya han propuesto la venta de activos. Correcto. Claro, no es nueva esa propuesta, pero resurge en estos momentos el tema, por ejemplo, del Banco de Costa Rica, etcétera. Eh, Mm. pero la pregunta es, ¿eso nos da garantía de sostenibilidad y de finanzas sanas a largo plazo? No, no, yo había oído, por ejemplo, que en el caso del Banco de Costa Rica, esto podría ser una venta que le genere 3 puntos del PIB, digamos. Si esto fuera neto completamente a manos del gobierno, bueno, hemos visto algunas propuestas para financiar seguridad a través de un fondo que utilizaría los recursos del banco, ¿verdad? Esa es una de las propuestas de uno de los candidatos. Bueno, entonces ya no sería para pagar deuda, sería para financiar un gasto que, bueno, también puede tener un objetivo, no se descarta eso. Si lo queremos trabajar para deuda, más o menos estaríamos sorteando, grosso modo, un 5% de la deuda, ¿verdad? Es decir, con esos 3 puntos del PIB, si usted compara esos 3 puntos del PIB versus 60% de deuda que tiene el Estado actualmente, es un 5%, ¿verdad? Muy, muy poquito. Ojo, dos cosas. Eh, Posiblemente ni siquiera sea un 3% neto lo que se le pueda meter a la deuda. Habría que ver ciertas especificaciones de cómo fue pactada esa deuda. Pero además, algo muy importante de todo esto, ¿verdad? Es que en realidad la deuda, y el Fondo Monetario lo ha dicho, la deuda del Estado, este famoso 60% está medio escondido. Porque hay, por ejemplo, la deuda del Estado con la caja no está documentada como parte de este 60%, ¿verdad? Entonces, en realidad la deuda, ha dicho el fondo, posiblemente sea más grande de la que normalmente nosotros creemos, por todos estos rubros que aparecen ahí, que no han surgido como deuda en el sentido formal y por lo tanto en la contabilidad de la misma no se da. Entonces es muy poco el margen que podríamos hacer, siento yo, esta es mi impresión por el lado de los activos. Yo sé que es un tema doloroso, que es un tema complicado, pero posiblemente habrá que trabajar el tema de financiamiento desde múltiples ángulos. Por ejemplo, el asunto de una reforma estatal que no necesariamente tiene que buscar expulsar gente, ¿verdad? Yo creo que los mismos recursos utilizados en trabajos más productivos, más centrales, digamos, podría ser una forma de reformar el Estado. Hay formas de generar ciertos ahorros, digamos, pero esa reforma del Estado que le diga a la gente que efectivamente sus impuestos van a generar un servicio a la población, creo que sigue siendo necesaria. No creo que sea suficiente para cubrir ni mucho menos todo lo que se ocupe, pero desde el punto de vista político da una razón para creer que desde ahí podría haber una fuente de financiamiento para todas estas cosas. De hecho, si usted tiene un plan de reforma del Estado fuerte que impulse transformaciones institucionales, gestión para resultados, etcétera, yo calculo que se podrían ir entre unos 7 y 10 años en esa transformación. ¿Ok? Pero bueno, ahí es necesario echarlo. Lo otro es, y se ha discutido mucho en otros países, hay que ir a revisar las exoneraciones, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica en particular hay cuatro exoneraciones que han sido sujetas, digamos, de un foco mayor, que son aquellas de las zonas francas, las de la canasta básica y las que acompañan a los aguinaldos y al salario escolar. En este caso, digamos, las exoneraciones se están sumando entre todas ellas como 3,5 puntos del PIB. Uno no pensaría que toda la exoneración se va a quitar, pero hay un llamado del mismo Banco Mundial, Fondo Monetario, inclusive la misma OCDE ha dicho, de ahí ustedes pueden comenzar también a financiar cosas. Ese es otro tema. Y está el tema propiamente del financiamiento vía impuestos, ¿verdad? Que estamos rezagados, por ejemplo, en algunos de ellos. El tema de renta, por ejemplo, sigue generando mucha discusión entre algunos círculos de economistas, cómo reformar para que la renta, digamos, genere más ingresos de los que deberíamos generar. Y el otro es cuánto podríamos incrementar el IVA para que se ajuste al estándar de lo que Costa Rica quiere, ¿verdad? Si tenemos uno de los dos o tres IVA más pequeños, seguramente de América Latina, ¿verdad? Y algunos colegas han dicho que posiblemente ocuparíamos unos 3 puntos del PIB, perdón, 3 puntos más del IVA
para financiar, digamos, para desahogar un poco al Estado con más recursos. Bueno, en el panorama entonces, vean ustedes temas de recortes, de posibles nuevos impuestos, de mayor deuda o inclusive de algunas reasignaciones. Es decir, como ya lo dijo usted, don José, por múltiples vías hay que buscar la solución porque no existe una sola. Y mientras estemos en el planeta Tierra, pues estas son las vías que tenemos. No tenemos otra alternativa que conozcamos hasta el momento. Así que es importante que nos planteemos la pregunta de lo que hemos traído para esta segunda parte del programa y es, bueno, tanta promesa, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que se va a poder hacer? Así que hay que meditar muy bien el voto y sobre todo las decisiones que vamos a tomar, porque sí o sí, esto va a requerir, José, cualquiera de esas vías, mucho diálogo, mucho Correcto. consenso, mucho espíritu negociador en el buen sentido para Ujú. poder ponernos todos de acuerdo, porque eh, si se hace por la otra vía, que es una imposición, pues vamos a padecerlo todos. Pero por este lado, me parece que hay que buscar elementos de consenso que no va a ser fácil, porque a todos les va a doler el bolsillo en algún momento. Correcto. Además, el factor tiempo, como bien decía usted, es crítico en este caso y en algunos sectores más. Hacíamos con el Estado de la Educación un ejercicio de que si alguien decidiera darle cierto oxígeno al Ministerio de Educación e incrementar el presupuesto de forma que este incremento presupuestario se fuese acercando cada vez más al 8% del PIB, podríamos estar hablando de entre 15 y 20 años de incrementos sucesivos superiores a lo que crece la economía para que esto sea posible. ¿Verdad? Entonces, el planteamiento, yo creo, como le decía, que hay ideas, hay muchas candidatas que han puesto sobre la mesa ideas. Y eso me parece importante valorarlo también. Hay programas de gobierno que tienen una variedad importante de cosas que no se deben desechar a puertas porque es A o B. Yo creo que hay material para discutir. Dos elementos simplemente que a mí me parecen importantes es, bueno, estas son ideas no son realidades. Esto requiere después una factibilidad más técnica que me diga hasta dónde sí, hasta dónde no. Y lo otro importante que para mí es fundamental es, y lo decía don Rolando Araya ese día, necesitamos un operador político fuerte, ¿verdad? Alguien que llame al diálogo, alguien que ponga sobre la mesa el tema y nos diga exactamente para esta persona qué es prioridad y qué se puede dejar para un segundo momento. Y entonces, más que preguntarle qué haría usted en materia de seguridad ciudadana, a veces sería importante sacarle la carta de que dígame cuál es su estrategia política para que esto sea realidad. Porque ideas técnicas tenemos unas y muy buenas. En Costa Rica hay gente súper buena formulando ideas, pero el operador político es lo que necesitamos ahora que venga con ganas. Claro, no se puede gobernar solo. Estamos en democracia y eso Es es complicado. parte de lo que queríamos traer aquí en esta tarde Ujú. con José Francisco Pacheco, economista, para que nos eh, diera luces de este tema de, bueno, va a alcanzar la plata para tanta promesa, parte de lo que Ujú. hemos escuchado hoy acá. José Francisco, muchas gracias por tu franqueza y por darnos estas luces de cara a la decisión del 1 de febrero. A usted, Leo, y a los radioescuchas, muchísimas gracias siempre por la invitación y estamos para servir. Muchísimas gracias. Y pues bueno, toda nuestra audiencia, ya saben, pidan números, fuentes, plazos, sean críticos, conscientes y revisen muy bien, pero todos a votar el 1 de febrero. Votemos con la calculadora en la mano también, porque las promesas traen etiqueta de precio y hay que pedir resultados medibles. Esto fue Ujú. Contexto 360 aquí en CRC 89.1 Radio. Buenas tardes.